Bueno, en este video vamos a ver lo que estuvimos trabajando en el colegio sobre expresiones algebraicas, cuadrado y cubo de un binomio. Primero tenemos alguna definición sobre lo que es lo que entendemos cuando hablamos de expresión algebraica y ahí tenemos algunos ejemplos de algunos monomios que son expresiones algebraicas compuestos por números y letras. El número se llama coeficiente y las letras junto con sus variaciones, como por ejemplo el cuadrado en la x que está en el último monomio, se llaman parte literal. Hicimos alguna actividad relacionada con determinar cuál es el coeficiente y la parte literal de cada una de las expresiones algebraicas que tienen acá en el cuadro. Yo ya se los doy resuelto para que se entienda. Por ejemplo, en menos un tercio de a cuadrado, menos un tercio es el coeficiente y a cuadrado es la parte literal, ¿sí? También teníamos algunos interesantes, como por ejemplo la expresión x, el coeficiente es 1. Recuerden que en matemática, aunque no esté escrito, siempre una letra, si está ahí, está multiplicada por el número 1, y la parte literal entonces quedaba la x. Cuando una expresión está formada por un solo término se llama monomio, cuando está formada por dos se llama binomio. Hay un ejemplo de monomio de este lado y un ejemplo de binomio también. Luego vimos cómo se hacía para sumar y restar monomios y cómo hacíamos para multiplicar y dividir monomios también. La única aclaración es que para sumar y restar solo pueden sumarse entre sí monomios semejantes, esto es, monomios que tengan exactamente la misma parte literal, o sea, la misma letra y a la misma potencia, ¿sí? Por ejemplo, en la expresión b, acá tenemos dos ejemplos, pero en la expresión b lo que hacemos dice 7p menos 12q menos 9p más 23q, lo que hacemos es lo que tiene p lo juntamos y sumamos y restamos los coeficientes, 7 menos 9, y queda la p como está. No modificamos la parte literal. Y por otro lado, lo que tiene q menos 12 más 23 nos da también, podemos juntar, agrupar esos términos porque tenemos la misma parte literal. Sí o sí tienen que tener la misma parte literal, si no, no podemos sumar ni restar. Para multiplicar o dividir es distinto, no es necesario que sean monomios semejantes y multiplicamos por un lado los números, por ejemplo, o dividimos, ¿no? Según lo que tengamos que hacer. 5 por 3 en este caso queda 15 y b cuadrado por b, recuerden acá tener en cuenta las propiedades de la potenciación, más abajo lo dice en el archivo. Que cuando nosotros multiplicamos dos expresiones con la misma base, acá b por ejemplo, está igual, lo que podemos hacer es sumar los exponentes. Por eso acá me queda b a la 2 por b a la 1, me queda b a la 2 más 1 igual b cubo. De la misma forma, cuando estamos dividiendo, acá hacemos 48 dividido 8 que me da 6, y b sexta dividido b cuadrado es b a la 6 menos 2, que da 6b cuarta, ¿sí? Acá lo que les decía, recordar las propiedades de la potenciación. Y después acá un ejemplo que hicimos de suma y resta. Siempre que sumamos y restamos, tenemos que tener en cuenta de agrupar de acuerdo a las partes literales que sean iguales, porque solo podemos sumar y restar monomios semejantes. Por último, hicimos un ejercicio de aplicar propiedad distributiva. Esto es, podíamos multiplicar y luego, una vez que teníamos para multiplicar, nos fijábamos, multiplicábamos los números por un lado, 4 por 3, por ejemplo, tenemos 3 por 4, 12, y a por a cuadrado, que hacemos a la 2 más 1. De la misma forma hacemos 4 por 4, 16, y a cuadrado, donde no tiene nada, queda igual, ¿sí? Este es el resultado, 12a cubo más 16a cuadrado, y no se puede hacer más nada porque estos dos monomios no son semejantes, por lo tanto no se pueden sumar. Si se puede ver también
el tema que tenemos en el segundo ejemplo, en el ejemplo del ejercicio D. Tenemos también como ejercicio, estuvimos viendo también el tema de el cuadrado de un binomio. Cuando nosotros no tenemos la posibilidad de resolver, por ejemplo, si tuviéramos dos números A y B que no podemos sumar porque los desconocemos, no podemos de ninguna manera, recuerden que la potenciación no es distributiva respecto de la suma o de la resta, o sea, no es a más b al cuadrado, no es lo mismo que a cuadrado más b cuadrado. Y a menos b al cuadrado tampoco es lo mismo que a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, ¿cómo resolvemos una cosa por el estilo? El cuadrado de un binomio, que es esto que tenemos acá, a más b al cuadrado, es igual a cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado. Cuando yo tengo un ejercicio de este estilo que resolver, por ejemplo x más 5 al cuadrado, o sea, no puedo resolver la suma de x más 5 porque desconozco cuánto vale x, lo que hago es determinar cuál va a ser mi primer elemento, que lo voy a llamar a, x, y mi segundo elemento que voy a llamar b, que es 5 en este caso. Y reemplazo con la fórmula de resolución a la vista, donde dice a cuadrado voy a poner x al cuadrado, donde dice el 2 lo voy a dejar, la a la voy a reemplazar por la x, la b por el 5 y el b cuadrado voy a reemplazar por 5 al cuadrado. Luego, para conocer el resultado, voy a hacer lo poco que pueda resolver en este caso, que es 2 por 5 solamente. El resultado es x cuadrado más 10x más 25 porque no tengo términos que sean monomios semejantes porque no tengo iguales partes literales, así que esto no puedo sumarlo ni restarlo. El ejemplo de la derecha es igual con otro ejemplo, la única diferencia es que en lugar de ser una suma, como el de la izquierda, es una resta. Y se modifica porque el primer elemento, fíjense en las diferencias que hay acá, cuando es una suma todos los términos son positivos, o sea, se suman todos. Cuando es una resta, el primero se resta, el segundo se suma. Luego de esto vimos el cubo de un binomio, que es básicamente lo mismo, pero también tiene una forma de resolución particular, que es a más b al cubo, es a al cubo más 3a cuadrado b, más 3ab cuadrado más b cubo. Como en el caso anterior, lo primero que tengo que hacer es determinar cuál es mi elemento a y cuál es mi elemento b. Al primero le voy a llamar siempre a, al segundo le voy a llamar siempre b. Y después reemplazo donde dice a por el elemento, en este caso 8, y donde dice b por el elemento, en este caso i. Una vez que reemplazo todo, hago todas las cuentas que puedo hacer y luego me encuentro con que en estos últimos 4 términos no puedo agrupar ninguno porque no tengo partes literales iguales. Por último, y van a encontrarse también ejercicios de este estilo en el trabajo práctico, lo que hicimos fue resolver cálculos algebraicos combinados y luego darle a cada uno de las letras que teníamos un valor. Ahora vamos a ver un ejemplo y estos 6 últimos que también los voy a dejar para que ustedes los vean porque es la resolución de lo que hicimos en clase. Por ejemplo, tengo el primero que es 25b al cubo dividido 5b cuadrado más b menos 7 por a más a cuadrado. Lo primero que hago es determinar, bueno, como siempre hago como una separación en términos. Luego veo de estos términos que tengo para resolver. Por ejemplo, en el primer término, que abarcaría este primer más, hago 25 dividido 5 me da 5. B cubo dividido b cuadrado, recuerden que es b porque como estoy dividiendo y tienen exactamente las mismas bases, puedo restar los exponentes. Esto me queda 5b. Más b lo dejo exactamente igual y acá hago con los otros términos, los que tienen la otra parte literal, voy a hacer 7a por a. El 7 va a quedar igual y a por a va a ser a cuadrado porque recuerden
que estos que no tienen ningún exponente a la vista están elevados a la primera potencia. Como estoy multiplicando, puedo sumar los exponentes, me va a quedar a a la 1 más 1, que es a al cuadrado. Luego, agrupo los que puedo juntar por tener la misma parte literal, este con este, 5b más otra b, son 6b. Recuerden que sumo solamente los coeficientes, en este caso 5 y 1, y en este segundo caso hago menos 7a cuadrado más 1a cuadrado, menos 7 más 1 me va a dar 6a cuadrado. Una vez que llegué a este tipo de resultados que no tengo forma de agruparlo más porque tienen diferente parte literal, lo que voy a hacer es reemplazar las letras A y B por los valores 2 y menos 1 respectivamente. A vale 2, B vale menos 1, entonces en esta expresión que tengo acá a la izquierda voy a poner 6 por menos 1, porque B vale menos 1, menos 6 por 2 al cuadrado, porque A vale 2. Resuelvo entonces, 6 por menos 1 me da 6. Recuerden que multiplicar dos números de diferentes signos nos da un resultado negativo. Y a eso le voy a restar el 6 por 2 elevado al cuadrado, que es 6 por 4. Recuerden que 2 al cuadrado es 4. Menos 6 menos 24 tengo como último paso. Menos 6 menos 24 son dos números del mismo signo, por lo tanto voy a sumar sus valores absolutos, me va a dar 30. Y el resultado va a tener el signo de los dos números anteriores. Bien, esto es todo. Voy a dejar los ejercicios resueltos para que les muestro los ejercicios resueltos para que vean, para que también les quede como una comprobación de lo que estuvimos haciendo en clase. Por ahora, eso es todo.